El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: cuando ustedes hagan oración, no hablen mucho, como los paganos que se imaginan que a fuerza de mucho hablar serán escuchados. No los imiten, porque el Padre sabe lo que les hace falta antes de que se lo pidan. Ustedes oren así: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Si ustedes perdonan las faltas a los hombres, también a ustedes los perdonará el Padre Celestial. Pero si ustedes no perdonan a los hombres, tampoco el Padre les perdonará a ustedes sus faltas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En una intervención del Papa Benedicto XVI ante la cumbre extraordinaria de obispos que el Papa Francisco realizó en Roma para tratar el tema de cuáles eran las causas de los abusos de parte de sacerdotes a menores, intervención que no alcanzó a tener a tiempo y que después la publica una revista alemana, el Papa Benedicto XVI, examinando cuál fue la causa de todo este daño moral, este daño psicológico, este daño físico también, de parte de algunos, no de todos, de algunos sacerdotes, pocos, a menores, pero que aunque sean pocos fue un daño gravísimo, y que el Papa incluso lo llegó a catalogar como algo demoníaco, que el Papa Francisco tampoco tuvo reserva en tratar estas situaciones. El Papa Benedicto XVI lo atribuye como una de las causas fundamentales al tema de la educación. Y el Papa dice cómo los contenidos educativos que se fueron filtrando en las escuelas, en los colegios, en las universidades y aún en los mismos seminarios y casas de formaciones, fue deteriorando el criterio y la conducta no solamente de algunos sacerdotes, sino también de algunos cristianos. Y él lo canaliza y lo orienta en una época particular que fue mayo de 68. Yo recuerdo cuando estudié filosofía que en algunas posiciones críticas en el ámbito filosófico, no cristiano, sino filosófico, algunos miraban esta época haciendo como una relectura de esta época. Mayo del 68 fue una rebeldía muy alta a lo que es la constitución de la persona humana en su ámbito sexual y afectivo. Y los jóvenes dijeron que había que mirar la sexualidad y la afectividad de otra manera. Pero esto venía ya inyectado por políticas internacionales muy fuertes, que lograron permear el ámbito educativo. Hoy ya, digamos, unos 50, bueno, no tengo la exactitud del tiempo, pero menos 50 años después, vemos el resultado de estas cosas.
Y el Papa Benedicto XVI allí expone cómo el Papa Juan Pablo II, cuando publicó la encíclica Veritatis Splendor, creo que fue antes del segundo milenio, en la Veritatis Splendor al Papa se le propone, Juan Pablo II, volver a reafirmar las verdades de los principios morales de la Iglesia. Y en la Veritatis Splendor el Papa Juan Pablo II no solamente reafirma los principios morales de la vida cristiana y de la Iglesia católica, sino que denuncia en el capítulo 2 unos errores que ya están filtrando la teología moral de la Iglesia. Esto es muy grave, supremamente grave, y no lo estoy diciendo yo. Lo ha dicho el Papa Benedicto XVI, lo sostuvo el Papa San Juan Pablo II, y por eso el Papa Juan Pablo II, ante toda esta cantidad de errores que están permeando la Iglesia y que la estaban permeando en su tiempo y que ahora está muchísimo más permeada, nos trae estas verdades para que nosotros los cristianos y sobre todo los católicos nos sepamos cuidar. ¿Por qué digo esto? Porque la misma intuición que tuvo San Pablo con los corintios cuando les dice: y me da miedo que como la serpiente engañó a Eva con su astucia, así extravíe el modo de pensar de ustedes y los aparte de la entrega sincera de Cristo. El problema que estaban viviendo las comunidades, no solamente de Corinto, sino todas las comunidades que San Pablo estaba evangelizando, era que la serpiente antigua se estaba filtrando a través de la debilidad humana de algunos cristianos y de algunos evangelizadores que se hacían llamar apóstoles, y estaba pervirtiendo el criterio y la conducta de los cristianos. Y ese mismo miedo lo tuvo San Juan Pablo II frente a nosotros los católicos cuando comenzó a publicar encíclicas. San Juan Pablo II publicó muchas encíclicas de manera seguida dentro de la Iglesia católica y también para todas las personas de buena voluntad fuera de la Iglesia. Y sobre todo en el ámbito moral, porque ya se estaba pervirtiendo la orientación de los principios morales. Pues eso no es lejano para nosotros, es muy real para nosotros los católicos, cuando hoy algunos que se hacen llamar apóstoles, y hasta apóstoles de los últimos tiempos, y hasta apóstoles de la Virgen, y hasta apóstoles del Señor, y hasta verdaderos evangelizadores, están pervirtiendo la conciencia de los pobres cristianos católicos, de la gente que no tiene formación, de la gente que carece de las verdades de los principios morales y de las verdades de los principios de la Iglesia. Y esta gente, revestida de una falsa piedad, como lo dice también hoy el Señor en el Evangelio, denunciando la conducta de los fariseos, que creen que a mantilla de largos rezos y de rezos públicos, porque lo hacen público, se quieren presentar como verdaderos devotos. Tendríamos que leer nosotros este capítulo 11 de la carta de San Pablo a los Corintios y este capítulo 6 del Evangelio de San Mateo en relación a lo que estamos viviendo actualmente dentro de la Iglesia. Hay gente que a costa de grandes rezos y prácticas piadosas externas y públicas se creen que son muy escuchados por Dios. Y se visten de una autoridad cristiana hasta tan grande que está superando la autoridad misma de la Iglesia. Ellos son la voz última de la Iglesia, ya no es la Iglesia, ya no es el Papa a quien se le dio las llaves del reino de los cielos para desatar en esta tierra y todo quede desatado en el cielo, y todo lo que quede desatado en el cielo quede desatado en esta tierra, sino que la autoridad ya la tienen algunos superapóstoles que creen y dicen, y son los que seleccionan y escogen y clasifican de manera elitista para decir quiénes son los que entran al reino de los cielos y quiénes no. Porque a estos superapóstoles, a estos que se hacen llamar apóstoles de los últimos tiempos, parece que fue a quien Dios les dio las llaves del reino de los cielos
para atar y desatar en esta tierra, y no al Papa, y no a los obispos, y no a quienes por sucesión apostólica hemos recibido el carisma, la gracia, como somos nosotros los sacerdotes, los que pertenecemos a la jerarquía. Esta gente ya no solamente en su inconsciente o subconsciente está suplantando la jerarquía de la iglesia, sino que ya lo hacen de manera consciente y se están aprovechando de una situación difícil que vive nuestra madre la iglesia hoy por la crisis en los sacerdotes, en los obispos, y ellos parece que son los obispos, el Papa y los sacerdotes. Ellos son los que definen quién está en gracia y quién no está en gracia. Ellos son los que definen quién se salva y quién no se salva. Ellos son los que definen en esta tierra quién está convertido y quién no está convertido. Me temo, dice San Pablo, me da miedo que como la serpiente engañó a Eva con su astucia, así extravíe el modo de pensar de ustedes y los aparte de la entrega sincera a Cristo. ¿Por qué? Porque les están anunciando a otro Jesús diferente. Es tan actual esto que dice San Pablo, es que el Jesús que les están anunciando no es el del Evangelio, pero es un Jesús muy particular, porque es un Jesús elitista, es a un Jesús que le gusta el poder político, es a un Jesús que le encanta el dinero, es a un Jesús que le encanta la fama, la notoriedad en las redes sociales, la apariencia, pero no es el del Evangelio, para que no nos dejemos engañar. Es un Jesús al modo de ellos, al modo de la serpiente antigua cuando engañó a Eva, que le presentó un Dios a su manera y no a la manera del verdadero Dios. Y por eso San Pablo lo advierte de que les están anunciando un Jesús diferente. Les están comunicando un espíritu diferente, no el Espíritu Santo que lleva a la conversión y que constantemente llama a la santidad. No, este Espíritu Santo que están anunciando estos superapóstoles hoy es un Espíritu Santo que lleva al pecado, que admite el pecado, que tolera el pecado, que se abraza con el pecado, que felicita el pecado y que dice, este Espíritu Santo que ellos están anunciando hoy, dice, no, tranquilo, Dios entiende la debilidad de cada uno y esos son problemas del pecado original, porque esta gente ya es apóstata. Esta gente ya no cree que el poder del bautismo, cuando fuimos sumergidos en el bautismo, fuimos liberados y sanados en la totalidad del pecado original, porque así lo sostiene la iglesia. Pero ya el Espíritu Santo que ellos anuncian es un espíritu de doblez, no es el del Evangelio, no es el Espíritu Santo que nos anuncia Cristo. A este Espíritu Santo le gusta la notoriedad, la fama. Es un Espíritu Santo muy raro. Dice San Pablo, un espíritu diferente del que han recibido. El Espíritu Santo que nosotros recibimos en el bautismo nos capacitó en su totalidad para vencer al mundo, para vencer al demonio y para vencer nuestras pasiones desordenadas. Hermanitos, si el Espíritu Santo que les están anunciando no hace esto, no es el del Evangelio y no fue el que ustedes recibieron en el bautismo. El Espíritu Santo que nos anuncia el Evangelio y que recibimos en el bautismo nos conduce al desierto. ¿Para qué? Para ser probados. ¿Y cuál es la prueba que vamos a recibir allí? De que con la gracia de Dios lo podemos superar todo. No es un espíritu que nos libra de la tribulación, de la prueba, al contrario, nos lleva a la prueba para demostrarnos que Dios es veraz y que su amor todo lo puede. Pero el espíritu que anuncia a esta gente es un espíritu que agarra a la gente, la esconde y la aísla de la realidad. El Espíritu Santo, sí, que nosotros recibimos en el bautismo, es un Espíritu Santo que nos conduce a la sobriedad, a la pobreza. Porque el cristiano que es conducido por el mismo Espíritu que condujo a Cristo, lo lleva a alejarse de las riquezas,
de la posesión material y solamente hace uso de ellas para la extensión del reino de los cielos, no más. Pero esta gente predica un Espíritu Santo que lleva a la gente a vivir extractificadamente, ¿sí? Y vemos la desigualdad hoy en los católicos. Hay pobres católicos que no tienen con qué darle estudio a sus hijos, en cambio hay otros que tienen los mejores colegios, porque tienen plata, ¿sí? Y este es el Espíritu Santo que ellos predican, contrario al Evangelio. Les comunican un espíritu diferente del que han recibido, o un evangelio diferente del que han aceptado. Es un evangelio inventado por ellos. Bueno, inventado por ellos no, porque ni ellos tienen la capacidad, el diablo se los inspira. El demonio se los inspira en la mente, porque cuando el diablo ve a una persona ignorante y llena de soberbia, se pone feliz y se le chorrea la baba, porque dice, yo a este le puedo inspirar de todo, ¿sí? Y lo puedo hacer en nombre de Dios. No crean que el diablo los seduce disfrazado. Miren, vayan con ese otro manto a otro lado, ¿sí? El ser humano por naturaleza siempre tiende al bien. ¿Qué quiere decir? Que Satanás, ¿cómo se nos va a presentar a nosotros? No se nos va a presentar vestido de mal, jamás. Porque él sabe que nosotros por naturaleza tendemos al bien. Tiene que vestirsenos de bien. Y esta gente es muy bondadosa, está en el hablar. Son amables, caballeros, ¿sí? Pues así habla el demonio. No creen que va a hablar de otra manera, ¿sí? No. Olvídense. Aquí San Pablo nos lo está advirtiendo, ¿sí? Donde dice, como vestido de ángel de luz, se presentó a Eva y la engañó. Todo el ser humano tiende al bien. Entonces el diablo no se le va a presentar a ningún ser humano diciéndole esto es malo. Hasta los que cometen pecado creen que están haciendo el bien, ¿sí? Y el diablo siempre las va a hacer pensar que están haciendo el bien. El ser humano por naturaleza tiende a la verdad, por naturaleza, porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, por lo tanto nuestra tendencia natural es hacia la verdad. No crean que el diablo le va a decir a alguien que eso es error o que es mentira. Y los convence. Esta gente ya tiene hábitos en el pensar. Y están haciendo en el error y dicen que están haciendo lo correcto. Que esa es la verdad. Porque Dios se los está inspirando. ¿Qué Dios? El Dios del demonio. Porque seduce disfrazado de verdad. Y la gente que está en el error no te va a decir a ti que está en el error. Nosotros los cristianos no podemos ser ilusorios, ingenuos, de pensar que la gente en el mundo cree que está en el error. No. La gente que está en la mentira cree que está haciendo lo correcto. Nuestro presidente, que lleva a nuestro país como lo lleva, está convencido de que él está en lo correcto y que él no está en el error, y bien inteligente que es, porque esta gente es muy inteligente. El ser humano por naturaleza tiende a la belleza. El diablo no se nos va a presentar como lo es de feo, ¿sí? Porque es horrible, espantoso, ¿sí? No, se nos viste vestido muy bien. A los santos se les vestía de virgen, de santos, de Jesús. Así se les presentaba. Entonces, nosotros no podemos ser ingenuos. El Papa Juan Pablo II nos lo advirtió, Papa Benedicto XVI nos lo advirtió de muchas maneras, ¿sí? El Papa Francisco ha desenmascarado muchas cosas dentro de la Iglesia para decirnos que con el diablo no se dialoga. No se dialoga. Y por eso nuestra defensa es volver a los principios morales. La gente que optó por el mal en Colombia fue gente engañada y seducida por el demonio. Y se le vistió con apariencia de bien. Y lo siguen sosteniendo. Están tan errados. Y van a seguir así, pensando que eso fue lo correcto. Tan errados que siguen pensando, bueno, allá ellos. Porque los efectos de esto se dejan ver. ¿Cómo será la vida inmoral? Porque es que ténganlo por seguro.
que en Colombia, miren, los que votaron por el mal menor como principio, votando por el aborto, por el matrimonio igualitario, por la legalización de la droga, deben tener unas luchas carnales que válgame Dios. Deben tener unas luchas con la impureza que válgame Dios, se los debe estar tragando ese demonio de la lujuria. Y el que no ha reparado y no le ha pedido perdón al Señor, pobrecitos, porque el diablo no les perdona ni media. ¿Cómo van a hablar de pureza? ¿Cómo van a hablar en favor de la vida? El tema, por ejemplo, de la tentación depresiva, del suicidio, porque la gente depresiva es una gente que es llevada muchas veces manipulada por espíritus de muerte. No la encuentran. Y por mucho que recen, que oren, si no hay arrepentimiento y si no hay reparación, pobrecitos, porque el diablo se las cobra. Esta gente debilitó sus conciencias, debilitó sus voluntades, debilitó su inteligencia. Por eso es tan grave, fue tan grave lo que pasó en Colombia, porque esta gente, si no se arrepiente y si no ha hecho reparación, la debilidad de su voluntad debe estar tirada por el piso y como una hoja ceden fácilmente ante la tentación, como una hoja seca ante el vendaval. Cuando uno no opta por la verdad, uno debilita la voluntad. Y aunque uno luche y ore y pida y suplica, si no repara, la voluntad débil y enfermiza se deja llevar como una hoja seca por el viento. Esto se nota cuando se presenta ante nosotros la tentación, porque ya no nos dirige el Espíritu Santo, sino que nos dirige nuestra tendencia dañada. Por eso fue tan delicado lo que pasó en Colombia de parte de algunos católicos y cristianos, porque fue debilitar la inteligencia, fue debilitar la razón, fue debilitar la voluntad, y esa gente ante la tentación cede. La enfermedad, ¿cómo los debe estar azotando la enfermedad y la peste? El Señor no se lo dijo a David cuando David falló. ¿Qué escoges? ¿Peste, hambre o guerra? Espíritu de muerte. No es que Dios estuviera mandando eso, es que eran las consecuencias de la mala decisión de David. Hambre, ¿sí? La opresión de la libertad, de la voluntad. Pobre gente, debe tener muy débil su libertad para luchar contra la tentación del pecado. Y ese era el miedo de San Pablo, que los corintios se dejaran de seducir por otro evangelio, que no era el que les habían anunciado, por otro Cristo, que no era el que Él les predicó, y por otro Espíritu Santo, que no fue el que recibieron en el bautismo. Y hoy el Señor nos da precisamente una salida muy hermosa, y es con el Padre. San Juan Pablo II, en toda su tendencia pastoral, que la llamó la nueva evangelización, nos presentó los fundamentos de la fe, con las encíclicas que predicó. El Padre, hay que volver al Padre, a Dios Padre, desde el Evangelio. Hay que volver a nuestro Señor Jesucristo, nuestro único Redentor, porque no hay más Redentores. Y hay que dejarnos, ya entrando el nuevo milenio, dejarnos llevar por el Espíritu Santo. En todo el paquete de encíclicas que nos regaló, de magisterio que nos dio San Juan Pablo II, nos presentó a la Trinidad y luego nos dejó a la Virgen como un sello. Benedicto XVI hizo lo mismo, volver al amor verdadero de Dios, Deus Caritas es. El fundamento de nuestra esperanza es Dios, es Cristo, nadie más. Hay que volver al fundamento de nuestra esperanza. Es Cristo, es la Eucaristía, es la liturgia. Y luego nos dio una encíclica. Hay que volver al amor desde la verdad, no desde el sentimiento. Cuidémonos mucho, porque ustedes cuando oren, diríjanse al Padre. No se dirijan a los instrumentos.
No absoluticen comunidades, grupos, no, al Padre, digan Padre nuestro, Padre mío que estás en el cielo. Tu único nombre, tú solo eres santo, santificado seas tu nombre. Pero esta gente se alaban y se glorifican entre ellos mismos. Y son muy buenos para alabar instituciones y alabar tendencias y personas, glorificarse, como dice el Señor en el capítulo 5 de San Juan. Ustedes no creen en mí, porque ustedes se dan gloria a ustedes mismos. Y se felicitan, se abrazan, ¿sí? Aunque estén en el pecado y sean infieles al Señor y a la iglesia, dicen que todo va muy bien. Y esto está permeada la iglesia hasta en la jerarquía, en sacerdotes, en religiosos, en religiosas, en muchos matrimonios aparentemente católicos que solo son maquillaje de vida cristiana porque les gusta aparentar. Pero ustedes no hagan, nos da advertido el Señor, como los hipócritas, ¿sí? Que dan limosna y les gusta pulpitear la limosna que hacen. Que rezan pero les gusta que los vean, ¿sí? Y si hay cámaras mejor, y si hay YouTube mejor, Facebook, Twitter, ¿sí? Y todas estas redes sociales. No hagan como ellos, que eso hacen los paganos. Y les aseguro que ya recibieron su recompensa. El Señor nos invita a una relación con Él desde el corazón. Sí, desde el corazón. Por eso les digo, digan, oren así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. ¿A dónde viene el reino del Señor? El reino del Señor viene a cada corazón que con sencillez lo pide. Y el reino de Dios, ¿cómo se manifiesta? Con la paz que da el Espíritu Santo. Con una alegría sobrenatural que aunque lleguen las tribulaciones, esa alegría permanece dentro. Con un amor que capacita hasta para orar por los enemigos y por los perseguidores, y hasta para perdonar a quien nos hace daño. Ese es el reino de Dios, la manifestación del reino de Dios en cada corazón. Miren, esta gente, estos que se dejan engañar y evacuar por el diablo, dice San Pablo en la carta a los Corintios en el capítulo 10, dice, pues aunque nosotros vivimos en la carne, no combatimos según la carne. Esta gente combate la vida espiritual desde la carne. A mí me ha tocado como sacerdote ver gente de esta, verla, cómo lo graban a uno y creen que uno no se da cuenta. A ver en qué caída cogen al padre Omar o en qué. Me ha tocado y yo me doy cuenta. Y me he dado cuenta, delincuentes. Pero además eso es un delito, ¿sí? Eso es un delito. O son personas muy enfermas mentalmente, y bueno, y no habría como un problema moral, aunque es grave, ¿sí? Pero son o muy enfermas mentalmente o delincuentes, ¿sí? Porque no hay otra explicación. Y buscan hasta la ayuda espiritual, las conversaciones espirituales, para ver en qué caída cogen a alguien, como fiscales y policías. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Porque no es el espíritu, eso lo hacen según la carne y según el mundo. Y por eso San Pablo lo advierte en el capítulo 10, antes de este capítulo 11. Dice, soy yo, Pablo, en persona, que les escribo a ustedes, Corintios, para que no se dejen engañar por estos superapóstoles, que creen que la fe se combate desde la carne. Os ruego que no tenga que mostrarme atrevido en presencia vuestra con esta audacia con que pienso atreverme contra algunos que consideran que procedemos según la carne. Pues aunque vivimos en la carne, no combatimos según la carne. No, las armas de nuestro combate no son carnales. Antes bien, para la causa de Dios, son capaces de arrastrar fortalezas y deshacemos sofismas. Esta gente le gusta inventar calumnias porque es la única forma de defenderse. Estos superapóstoles de los que está hablando San Pablo. ¿Cómo comenzaron con el apóstol? A desacreditarlo.
¿Y San Pablo cómo los combatió? Vamos a escuchar en el capítulo 12 de esta misma secuencia narrativa cómo San Pablo ni siquiera dice que acude para defenderse a las revelaciones privadas que él tuvo, a las manifestaciones sobrenaturales cuando subió al tercer cielo, vio y escuchó cosas que nadie puede escuchar ni ver. Y dice, y ni siquiera en esto me amparo para defenderme. Yo me amparo en mi debilidad y en la gracia de Cristo, porque son las armas del cristiano. El cristiano, ¿cómo combate estos sofismas, estas mentiras y estos errores? Volviendo a Cristo, diciendo al Padre, Padre nuestro, Padre mío, santificado sea tu nombre. El cristiano, ¿cómo combate? Volviendo a la Eucaristía, adorando a Jesús Eucaristía, vibrando con la Eucaristía, vibrando con la liturgia. El cristiano, ¿cómo combate estos sofismas? Volviendo a los principios de la moral y de la fe, no negociando los principios de la moral. San Juan Pablo II, ¿cómo combatió el comunismo en su tierra Polonia? Volviendo al Evangelio verdadero, volviendo a la Virgen, volviendo a los principios morales. ¿Cómo cayó el comunismo en Polonia? Siendo el arzobispo, porque fue un hombre de adoración eucarística, vigilias enteras delante del sagrario. El amor profundo por la Eucaristía y la Virgen de San Juan Pablo II hizo que cayera el comunismo en Polonia. ¿Cómo cayó la Unión Soviética en Europa? Sobre todo la zona, bueno, ya se me perdió la ubicación, pero todo lo que era la Unión Soviética, ¿cómo cayó? Con los principios evangélicos que San Juan Pablo II predicó. San Juan Pablo II fue un peligro para Europa, para los comunistas, tanto que lo intentaron matar. ¿Y qué hacía Juan Pablo II? Hacer lo mismo que le hacían a él, que le ponían grabadoras, lo grababan a ver en qué caía, hasta en el confesionario. No hizo lo mismo, predicando a Cristo, adorando a Jesús, se la pasaba haciendo vigilias en el Santísimo como Papa, vibrando con la Eucaristía, el Santo Rosario. San Juan Pablo II se rezaba 4 rosarios diarios. Eso hizo San Juan Pablo II y cayó el muro de Berlín. Que no tuvo que ver, lo intentaron matar por eso. Porque hasta Gorbachov, que era el presidente de la Unión Soviética, terminó dialogando con él y convencido de que San Juan Pablo II era un hombre de Dios. Por eso Gorbachov, cuando murió hace poco, no lo querían llevar ni siquiera a Rusia. Porque le creyó a San Juan Pablo II. ¿Por la persuasión del discurso? No. No, por su testimonio de adoración, de amor a la Virgen, de amor a la Iglesia. Eso fue San Juan Pablo II y por eso es un grande. Y los cristianos lo combatimos al demonio y los engaños del demonio, adorando a Jesús en la Eucaristía. Esta gente no cree en esto. No creen esto, porque dicen que adorar a Jesús en la Eucaristía es perder tiempo para salvar almas. Y si las almas no las salva Cristo, entonces las van a salvar ellos. Parece que son los mesías de este tiempo. ¿En qué error tan grave están? Porque las almas se salvan a los pies de Jesús, el único que las salva, el único Redentor, no hay más. El único Redentor es Cristo y su sangre. Para esta gente, los desconvertidos son los que buscan a Jesús en la Eucaristía, los que buscan a nuestro Señor en el corazón inmaculado de la Virgen. Y los verdaderos convertidos son los persuasores que andan brincando y brincando por ahí con un manto falso de cristianismo. Si algo nos enseña a nosotros la Iglesia, los sacerdotes, en la Pastores Davo Vobis, en el Magisterio del Concilio Vaticano II, nos dicen a nosotros los sacerdotes de la Iglesia que las almas se ganan y se salvan desde la Eucaristía, desde el sacramento de la penitencia. Por eso yo como sacerdote sé que puedo hacer más
atendiendo en la confesión, viviendo bien la Eucaristía, porque sé que el acontecimiento redentor de Cristo en el altar se extiende para toda la humanidad. Así toda la humanidad no esté aquí en esta capilla, de aquí de esta capilla sale una acción redentora para toda la humanidad. Y cuando yo como sacerdote, Cristo en mí, al Padre le dirige su sacrificio, el Padre escucha la oración de su Hijo que le dice: Padre mío, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino. El Padre escucha y tiene misericordia de la humanidad y de la Iglesia. Por eso, en la Eucaristía está el secreto de la salvación y de la redención humana, a los pies de Cristo y en el corazón de la Virgen. No nos dejemos engañar y, como el salmista, reconozcamos que Dios reina, que su fuego devora, que los montes, por muy poderosos que sean, se derriten como la cera ante su presencia, y que los que adoran estatuas de hombres, de lugares y instituciones quedan llenos de pena y se sonrojan, se desgastan a sí mismos. Adorar al hombre, adorar ídolos, adorar estatuas, adorar instrumentos, absolutizarlos, ese es un error muy grande que tarde que temprano termina cayendo por su propio peso. Nosotros amemos al Señor, gocémonos con Él, gloriémonos en nuestra debilidad, pero también seamos agradecidos y sintámonos felices de tener el privilegio de estar todos los días ante la presencia real de nuestro Señor. Es un privilegio que no nos lo merecemos. De tener la Eucaristía es un privilegio que no nos lo merecemos. De poder dirigirnos al corazón inmaculado de la Virgen para pedirle piedad por el mundo es un privilegio que nosotros no nos merecemos. No nos dejemos engañar de esos superapóstoles que hoy engañan y están dentro de la Iglesia, que viven en el error y enseñan la mentira, que no enseñan el verdadero Evangelio, el verdadero Cristo y el Espíritu Santo que nosotros recibimos y que nos capacita para vencer al mundo, al demonio y a la carne. Nosotros ya somos triunfantes en Cristo, por la gracia que recibimos en el bautismo y por la gracia que nos da todos los días en la Eucaristía. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.